Comenzar entonces esta clase de taller de evangelismo. Vamos a hacerlo a través de, comenzando este devocional, vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice la escritura: pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Y vemos cómo en 1 Corintios 1:21 señala claramente cuál es el método por el cual Dios, o los instrumentos, o el medio que Dios está utilizando en este tiempo, en el tiempo pasado, en este tiempo presente, y lo seguirá utilizando en el futuro para llevar su mensaje, el mensaje del tercer ángel. Y es por medio de la locura de la predicación. La locura de la predicación del evangelio. Entonces, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser predicadores de la palabra de Dios, a hacer pues evangelismo público, que cada uno de nosotros pues pueda convertirse en un proclamador de la palabra de Dios. No puede haber un pastorado sin proclamación del evangelio. De tal forma que todos nosotros estamos llamados a ser evangelistas de Dios. Pues hay evangelistas que son pues pico de oro, grandes, extraordinarios ganadores de almas, grandes oradores como Mark Finley, Bullón, pero hay hombres pues que no son tan elocuentes o tan visibles como estos hombres, pero también son ganadores de almas. También son personas que Dios los está tomando y usa sus dones y talentos para la ganancia de las almas. Quiera Dios que Dios pueda utilizarte como predicador, que tú puedas ser un evangelista público, ya sea por estrategia, ya sea porque eres un pico de oro, que hay muchos jóvenes elocuentes y como este hombre allí en el libro de los Hechos, Apolos, que era un gran predicador. Pues Dios te puede dar ese don, y Dios te puede dar el don también de saber ganar almas a través de las estrategias. Que Dios te bendiga y que te pueda hacer un evangelista del Señor que lleve muchas almas a los pies de Cristo. Bendito Señor, bendice esta clase, que podamos ser de bendición para cada uno de los jóvenes. Permite que en el nombre de Jesús podamos convertirnos en evangelistas tuyos y podamos llevar el mensaje del tercer año. Quédate con nosotros en esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, entonces vamos a ver qué es el evangelismo público. Estamos allí analizando todas estas cosas con respecto al evangelismo público. Y bueno, ¿qué es el evangelismo público? Ya vimos las bases bíblicas a través de ese texto. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó Dios salvar al creyente por la locura de la predicación del evangelio. La Nueva Versión Internacional lo expresa de la siguiente forma: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, fíjense que el elemento de la predicación es clave allí. La palabra clave en esos dos textos es la palabra kerusmato, que predicación, o kerigma, ¿verdad? O proclamación del evangelio. La palabra en la Real Academia Española es un verbo transitivo, es decir, la predicación o la proclamación de algo, el keruso, la predicación, proclamar, es decir, una cosa en alta y públicamente, en especial si se hace de forma solemne. Es decir, que alguien que proclama está diciendo públicamente algo solemne. En el final del milenio, los pitonizos pues de turno proclamaban los designios arboreros y grandes catástrofes naturales y políticas. Eso es ese tipo de personajes que hacían esas expresiones públicas, pues el sumo sacerdote pues del imperio
egipcios, daba proclamaciones, etc. Pero fíjense que algo bien interesante, el presidente de un gobierno, el representante de un gobierno, proclama ante el parlamento que está decidido a acabar con el narcotráfico, por ejemplo. Una proclamación pública de alguien oficial. Es decir, entonces, que declarar pública y solemnemente el principio de la inauguración de alguna forma de gobierno, ¿verdad? O el reinado de alguien. En 1810 en Argentina se proclamó su primer gobierno patrio, ¿no? En 1810, Argentina. Por ahí vimos hace 2 años, algo así, alguien se paró en una plaza, levantó la mano y se autoproclamó presidente interino. ¿Y lo hizo cómo? En un acto público delante de todo el mundo, y 60 países dijeron, pues este es el presidente de ese país. Una proclamación. Eso es lo que es proclamar. Es decir, que el que proclama de manera pública, el predicador está haciendo el querigma, es decir, está proclamando de manera pública una verdad solemne a cientos de personas. Es decir, que entonces el predicador público, el evangelista público, es un proclamador. Y entonces fíjense qué interesante que el concepto que nos interesa es que aquel que está proclamando, bien, la idea puede ser que usted pueda interactuar con esta clase y colocar su reacción en 300 palabras de lo que aprendió de lo que es la predicación y el evangelismo público, a través pues del foro de discusión colocado en su plataforma. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima entrega entonces.